Hola Eli, Lupita, ¿sí se escucha con claridad? Hola, profe, buenos días. Yo sí lo escucho. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a proyectar la presentación para esta sesión. Es una presentación que ya se encuentra cargada, está colocada en nuestra semana número 10 de trabajo. Si ustedes recuerdan, la semana pasada, en la semana 9, estábamos hablando justamente sobre el tema de los problemas que trae o que acarrea la evaluación, que es el penúltimo proceso, el penúltimo proceso o fenómeno eh, en esta situación llamada escenarios de enseñanza-aprendizaje. Recuerden que lo primero es la planeación, lo segundo es la ejecución, lo tercero es la evaluación y lo cuarto es la retroalimentación. Bueno, entonces, haciendo una recapitulación, hablábamos sobre los diferentes aspectos y los diferentes momentos, las diferentes tipologías bajo las cuales podemos hablar de evaluación y teníamos por el momento en el que ocurren la evaluación diagnóstica. ¿Ok? La evaluación diagnóstica que nos sirve para fijar conocimientos previos y ver en qué nivel o en qué plano del conocimiento nos llegan nuestros alumnos a inicios de un ciclo escolar. Tenemos también la evaluación de proceso o la evaluación formativa. Veíamos esta importancia que va a tener a continuación a partir del próximo ciclo escolar con la puesta en marcha de esto que el gobierno federal ha denominado Nueva Escuela Mexicana. La evaluación sumativa, por último, que es la evaluación que comúnmente nosotros consideramos como la más eh, común, que es esta evaluación en la que se da un proceso, ¿no? De verificación de conocimientos hacia el final de un ciclo escolar, hacia el final de un periodo, ¿no? Estas evaluaciones son aquellas que hace un profesor a unos días de terminar pues clases, ¿no? Y bueno, también veíamos otros tipos de evaluaciones que tenía que ver por los participantes que existen en ellas. Una autoevaluación, que es cuando uno mismo, pues ve sus fortalezas, sus áreas de mejora. Teníamos una coevaluación, que es cuando nos evaluamos con pares en el mismo nivel. Esto es importante, la coevaluación se da siempre en el mismo nivel, es decir, un compañero con otro compañero, la coevaluación, y de ahí teníamos la heteroevaluación. ¿Cuál era la heteroevaluación? ¿Quién me recuerda? ¿Qué caracterizaba la heteroevaluación? ¿No lo recuerdan? No es posible. ¿Cómo que no recuerdan cuál era la característica de la heteroevaluación? Creo, profesor, que es la que se hace de maestro a alumno y alumno a maestro. Exacto, sí. Esta evaluación se hace de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Normalmente la tradicional es de arriba hacia abajo, es decir, es una evaluación de una figura de autoridad hacia una figura de menor rango. Generalmente es del maestro hacia el alumno. Es la evaluación tradicional, ¿no? Bueno, pues eso lo vimos la clase pasada. Hoy vamos a ver esta temática, pero un poquito desde otra perspectiva, que es esta presentación que les tengo acá en la semana número 10 que se llama Tres problemas de la evaluación. De hecho, esta presentación es solamente una partecita de una presentación mucho más extensa que utilizo en un curso que se llama Evaluación del Aprendizaje. ¿Ok? Pero bueno, me parece fundamental para terminar de comprender el día de hoy esta cuestión que quedó pendiente la semana pasada. Tres problemas de la evaluación. Nosotros estamos muy acostumbrados como profesores, como pedagogos, como alumnos inclusive, a sistemas de evaluación. Desde que nosotros somos
pequeñitos, estamos siendo sometidos, estamos siendo partícipes de, el fenómeno de la evaluación, ¿no? Cuando nosotros somos recién nacidos y hacemos algo bien, ¿no? Desde el punto de vista de nuestros padres o del entorno que nos rodea, normalmente, ¿qué ocurre? Cuando un bebé hace algo que es de agrado hacia los padres, ¿qué ocurre? ¿Quién me dice? Lo premian, lo felicitan, lo motivan. Exacto, ¿verdad? Nos premian, ¿no? Los felicitamos, aplaudimos cuando dan sus primeros pasos, cuando se comen las verduras, ¿no? Los incentivamos. Bueno, pues ahí hay un reconocimiento hacia una actitud o un conocimiento que está siendo aprobado. Y la aprobación o desaprobación es una parte de esto que se llama evaluación. Quizá inconscientemente, cuando nosotros desarrollamos estos pequeños actos con los niños, con los bebés, estamos fomentando la cultura de la evaluación. Y la cultura de la evaluación no es del todo mala, compañeras. Y tan así es que es una cultura que se ha institucionalizado. Cuando nosotros vamos a una tienda departamental, normalmente hay un buzón a la entrada o a la salida, con papelitos, o en los hospitales, por ejemplo, o en las instituciones públicas o privadas, no importa. Y hay un buzón con unos papelitos y tú puedes depositar ahí esos papelitos después de haberles escrito algo. Normalmente, ¿para qué escribimos? ¿O cuál es la función de esos buzones? ¿Quién me dice? ¿O nunca han visto esos buzones en las instituciones? A ver, Adriana, Romero, Adri, cuando tú vas a una tienda y ves esos buzones, ¿para qué te imaginas que sea? Que yo buenos días, profesor. Que Buen día. recuerde son para las quejas o Ujú, sugerencias. ujú. Para las quejas o sugerencias, que tienen que ver con el servicio al cliente, ¿no? Las empresas están preocupadas por evaluar su servicio, por ver, qué tan apreciable es ese servicio que ellos prestan. Bueno, reitero, otro ejemplo más de evaluación. Si yo quiero conseguir una licencia de conducir, pues no nada más voy a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y digo, me da 2 licencias para llevar. No, tengo que presentar un examen, ¿no? Y en ese sentido tengo que ser evaluado. Entonces, hoy, por ejemplo, estamos en un proceso político. Ya desde ahora se comienzan a destapar los postulantes a ser candidatos o precandidatos a la presidencia de la República. Y entonces hay ciertas casas de encuestadoras que dicen, Claudia Sheinbaum tiene tanto nivel de aprobación, Marcelo Ebrard tiene tanto otro, fulanito de tal tiene tanto menos, ¿no? Al interior de un partido político. Bueno, ahí se está evaluando la pertinencia, la viabilidad de una candidatura o la inviabilidad de la misma. Reitero, el tema de la evaluación es un tema que forma parte de nuestra cultura. Un último ejemplo, cuando nosotros conocemos a un chico o a una chica, a una persona que nos agrada, hacemos un proceso de evaluación sobre los pros, los contras. Pues a lo mejor es muy guapo o es muy guapa, pero es muy impuntual. Bueno, pero a lo mejor tiene mucho dinero, pero es muy mal educado o educada. Pero a lo mejor tiene una plática muy amena. Pero es muy desconfiado. Estamos sopesando los pros y los contras. Bueno, esta presentación no va a hablar sobre los temas de evaluación en general, sino sobre la evaluación en el sistema escolar.
Y por eso es que titulé esta presentación como el examen, un problema de historia y sociedad, ¿vale? Acá les dejo la referencia en la cual me basé para realizar esta presentación, que es este artículo que se encuentra en la revista Iberoamericana, en la edición número 5 de mayo-agosto del 94. ¿Ok? Eso es un artículo que de hecho en la presentación completa les coloqué para que ustedes puedan con mayor detenimiento ir a dar lectura, ¿va? Bueno, vamos a ver por qué digo que el examen es un problema de historia y sociedad. Lo primero es analizar esta idea. Eli, ¿qué nos dice esta primer diapositiva, Eli? Examen instrumento para mejorar la educación. Ok. Eli, ¿tú qué opinas, Eli, sobre esta situación? ¿Será correcto? ¿Es una mentira? ¿Qué de cierto tiene que el examen es un instrumento para mejorar la educación? ¿Sí o no, Eli? ¿Y Es por que, qué? es que de cierta forma no está mejorando la educación, ¿no? Sino que solamente se está reafirmando que realmente tenga los conocimientos necesarios sobre los temas que ya se vieron. Porque como tal no estamos mejorando algo. Si sales con un 5, pues un 5 te quedaste y no es porque realmente lo tengas, ¿no? O puedes tener un Claro. 10 y no sabes si copiaste o te lo memorizaste, o sea, no sabes qué situaciones están pasando, pero como tal no lo mejoran y aparte una calificación dirían por ahí no define al alumno. Entonces, si saco un 5 en el Claro. examen no quiere decir que no sepa, a lo mejor me puse nerviosa por el examen y no lo sé hacer o no me gustan los exámenes, por eso prefiero llevarlo a la práctica. Entonces, un Ujú. examen no define nada. Claro. Ahorita voy a retomar esos comentarios. Muchas gracias, Edith. Edith Morales, Edith, ¿tú qué dices? ¿El examen es un instrumento para mejorar la educación? ¿Tú qué dices? Pues de cierta forma, bueno, lo podemos tomar como sí y igual como dice la compañera, no todo lo que se refleja en los resultados de un examen es la capacidad del alumno, pero sí nos daría indicadores Ujú. de qué tan bien o tan mal está el alumno. De acuerdo a esos indicadores, ya tener que hacer uno algo al respecto y eso sería para mejorar. Ujú. Ok. ¿Quién mejora con el examen? Surgen muchas preguntas. ¿Quién mejora con el examen? Eh, ¿El que lo diseña o el que lo aplica? ¿Para quién es la mejora? ¿O para ambos? ¿Quién me dice? Cuando ustedes como profesoras diseñan un examen, aplican un examen, como profesoras, no como alumnas, ¿ese examen les sirve a ustedes? ¿Les sirve a sus alumnos o les sirve a los dos? María del Rosario, te escuchamos. Bueno, hasta cierto punto yo creo que estos exámenes no son del nada malos, o sea, a mi punto de vista, claro. Eh, Al profesor le sirve ¿por qué? Porque le ayuda a ver las dificultades, las debilidades de los alumnos, ¿no? Y como alumno siento que, como dicen las compañeras, tal vez sí te frustra, a la mayoría pues no les gusta o no sé, pero igual también lo puedes utilizar o te puede servir como ayuda, porque hay muchas cosas que en el momento, como comentan, se te olvidan. Entonces trabajar también, hay que estar conscientes de que hay que trabajar también en ese tipo de, como de miedos, ¿no? Y más que nada Claro. porque ahí hay cosas en las que viene y que a mí me ha pasado muchas veces que hay cosas que digo, ¿cuándo vi esto? O sea, en mi vida vi esto y en realidad llegó el momento en el que sí lo vi, pero nunca puse la debida atención, ¿no? Entonces yo creo que, pues en mi caso siento que no es del nada malo, o sea, tanto nos beneficia como docentes porque nos ponemos a observar las dificultades de Ujú. tanto mías. ¿Por qué? Porque al ver los resultados digo, bueno, en que estoy fallando voy a mejorar, ¿no? O voy a implementar nuevas estrategias. Ujú. Y pues
como lo comentaba, para el alumno muchas veces para seguir trabajando, para ver también en qué estoy fallando, ¿no? Claro. Entonces, Sí, pues esa, creo que sí, adelante, sí, adelante, perdón. creo que a ambos nos beneficia, ¿no? Esa parte es uno de los puntos a los cuales quería llegar. Muchas gracias, María del Rosario. Y vamos ahorita con Lupita Alvillo. Te escuchamos, Lupita. Gracias, profe. Pues yo digo que el fin de la evaluación como tal, y a lo mejor en su punto de vista, pues a los alumnos no les agrada mucho esta parte, pero pues a los docentes es de mucha utilidad, es una herramienta en la que te ayuda a que tú puedes retroalimentar a tus alumnos en las áreas donde ellos necesitan mayor apoyo. Y entonces, si esas estrategias que yo ocupé para ciertos contenidos, pues bueno, implementar otras, es ahí donde digo la retroalimentación, pero es un punto de partida en donde yo puedo tomar en cuenta cómo puedo ayudarlos o en qué estoy fallando yo, porque si los niños en algo están mal todos, pues yo estoy mal, ¿no? Ujú. Sí, es como esta cuestión clásica de que si más del 60% de los alumnos al responder una pregunta se equivocan, lo que está mal no es ese 60%, sino lo que está mal es la pregunta, ¿verdad? Bueno, dos comentarios bien interesantes y comienzo por el primero que fue este, el de Lupita. Vean cómo el discurso educativo, pedagógico, es tramposo. Lupita comenzó con una oración y decía, yo creo que la evaluación no está mal del todo. Algo así, dijo Lupita. Y ojo, esta es una trampa con la que debemos lidiar y que debemos tener bien en claro. Desde luego, y Lupita tiene toda la razón, la evaluación no está mal del todo, ¿ok? Acá el punto no es la evaluación, sino es el examen. ¿Por qué? Porque solemos identificar, igualar evaluación con examen. Cuando se acerca el fin del curso, muchas de las compañeras me preguntan, profe, ¿y cuándo va a darse la evaluación? Bueno, pues la evaluación se está dando todo el tiempo. Cuando se cierran mis sesiones de Zoom, se descarga un archivo en el que a mí me aparecen las participantes a la reunión y me aparece en qué momento ingresaron y en qué momento se salieron. Y eso yo lo vacío en una hoja de Excel y entonces veo asistencia y veo participaciones, la cantidad de veces que se prendieron los micrófonos en cada una de ustedes. Entonces, pensamos que la evaluación solamente es el examen o pensamos que el examen es toda la evaluación. Y es un error con el cual, reitero, debemos aprender a lidiar. En este momento, específicamente en este preciso momento, estamos hablando de el examen. Pero desde acá hay que replantear. La evaluación es mucho más profunda que un examen. ¿Ok? Un examen es una parte chiquita de la evaluación. Porque el examen, por ejemplo, es algo muy propio de la evaluación sumativa, de la que viene al final. Ah, y inclusive hay que ver qué tipo de examen. Si es un examen, es un examen de opción múltiple, si es un examen abierto, si es un examen de preguntas binarias, si es un examen, si es un examen oral, de qué tipo es el examen. Pero ese examen es una pieza chiquita dentro de todo un fenómeno llamado evaluación, porque la evaluación contempla muchas otras cosas más. Y otra cuestión, mi segundo comentario, nuestra compañera decía, el examen, ojo, el examen, no la evaluación, el examen le sirve tanto al alumno como al profesor, igualmente de acuerdo. Si nosotros vemos solamente el examen desde el punto de vista del alumno, pues sí, ¿a quién le gusta presentar un examen? ¿No? O sea, por ahí leía todo examen es traumático.
Todo examen genera un índice de estrés en el alumno. Pero hay que ver que eso es como una moneda de cambio para la posibilidad de la mejora continua. Es decir, me estreso esta semana, pero después de haber presentado ese examen, me va a caer el 20 y voy a saber en qué cosas estoy bien y en qué cosas puedo estar mejor, ¿vale? En cambio, si vemos al examen, no solamente como alumnos, sino también como profesores, la cosa cambia. Porque entonces, a mí como profesor, ese examen me funciona, me sirve, me es útil para detectar los huecos, para detectar los vacíos, para cambiar estrategias, para mejorar tiempos, para optimizar recursos en mi labor de enseñanza hacia mis alumnos. Entonces, bueno, primero, quería que analizáramos esta cuestión. Rescatemos algunos puntos. El examen no es lo mismo que la evaluación. La evaluación es mucho más amplia que un examen. Hay que cambiarnos ese chip, ¿no? Y por eso decía, estoy de acuerdo con Lupita, aunque hay que tener mucho cuidado, ¿no? Un examen no es lo mismo que una evaluación, ¿vale? Y bueno, vamos a ver. Esta idea, de acuerdo con el artículo que les recomiendo y que es del cual extraje estos comentarios para la presentación que aquí les proyecto, nos dice que esta idea de que el examen mejora la educación es un falso planteamiento. No te preocupes, Nancy. Dice, ¿por qué es un falso planteamiento? Un mejor sistema de evaluación hacia el alumno es equivalente a un mejor sistema de educación. Ojo, y vean cómo nuevamente estamos cayendo en esa trampa de un mejor sistema de evaluación, pensando que la evaluación es lo mismo que el examen. Bueno, y vean cómo acá el artículo, cuando ustedes lo lean, rescata que la evaluación y el examen es solo para el alumno, y acá lo ponemos hasta en paréntesis, es equivalente a un mejor sistema de educación. Bueno, pero el trasfondo que defiende el artículo es que sistemas educativos, curiosamente, los sistemas educativos que presentan mayores índices de evaluación no son necesariamente los mejores sistemas educativos en términos de los resultados que proveen. Es decir, no porque yo evalúe, no porque yo presente un examen cada 2 semanas, ese grupo, ese alumno, esa escuela va a mejorar con el tiempo. Está demostrado en la realidad que no funciona así. Vamos a ver qué tanto ocurre todo lo contrario. ¿Qué tanto entre más yo presento exámenes o entre más someto a periodos de evaluación a mis alumnos o a procesos de evaluación continua, la excelencia en la calidad educativa se va alejando? ¿Causas de esta confusión? Bueno, esta es una cuestión que viene desde una política educativa, diría la 4T y muchos teóricos mexicanos de corte neoliberal. Ya les había platicado que hoy día los sistemas educativos de América Latina, en general del mundo, pero muy, muy en particular los sistemas educativos de los países de América Latina y por lo tanto de países como el nuestro, de países como México, se encuentran permeados, se encuentran bombardeados por estas ideas de una política económica de un corte neoliberal. Una de las ideas del neoliberalismo es justamente la evaluación continua. Cuando nosotros vamos a una fábrica, a una empresa como Volkswagen, y analizamos las líneas de producción, se establecen ciertos parámetros. Producir más en el menor tiempo posible, por ejemplo. Producir más con la menor inversión posible para obtener la mayor ganancia. Someter
a los participantes de la línea de producción, a los operadores, a los soldadores, a los mecánicos, a todas las personas involucradas, a un sistema jerárquico en el que existen supervisores, jefes de área, que están evaluando continuamente su quehacer. Y entre más se les evalúe, se van a apurar más y van a producir más y por lo tanto la empresa va a ganar más. Entre menos se les evalúe, ¿qué creen que pase? ¿Qué creen que pase entre menos se evalúen a los mecánicos, a los soldadores, a los operadores en una empresa como Volkswagen? ¿Cuál es la idea? ¿Creen que se apuren menos? ¿O creen que se apuren igual? La idea en general es que la evaluación potencializa estas actitudes en las personas. Si yo sé que me están evaluando, lo hago lo mejor posible. En cambio, si sé que no me están evaluando, como que le bajo el ritmo. Bueno, pero ojo con esta cuestión. Dice que las causas de esta confusión tienen que ver con una política educativa de corte no liberal. Es decir, las causas, y esta es una idea bien importante, no son educativas. El planteamiento de la evaluación en la educación no es de corte educativo. De acuerdo con el artículo, es de corte político. A esto se le llama apelación inapropiada a la autoridad. Es decir, se está evaluando algo que es completamente educativo con criterios completamente políticos. ¿Ok? Es como cuando en salud yo evalúo la pertinencia de un tratamiento médico desde el punto de vista del costo económico. Y entonces tendría que evaluarlo desde el punto de vista de los resultados médicos, no desde el punto de vista de la economía. ¿Por qué es que el tratamiento, apenas escuchaba una noticia el día de hoy, que por primera vez en la historia en Estados Unidos, bueno, no por primera vez, por cuarta vez en la historia en Estados Unidos se registra el caso de una persona que se curó de SIDA. La persona tenía VIH y en función de un tratamiento experimental logró revertir. Le insertaron células madre y entonces la persona que tenía VIH se curó, ¿no? Bueno, ustedes piensen que hay una persona que dice, es que ese tratamiento no es válido o no sirve. Oiga, ¿y por qué no sirve? Ah, pues porque es muy caro. Señor, pero usted está emitiendo un juicio sobre un tratamiento médico en función de una cuestión económica. Parece absurdo, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con la evaluación. La causa de una evaluación continua, la causa de esta idea de que a mayor cantidad de exámenes y a un mayor sometimiento de procesos evaluativos, una mejor educación, la causa de ese discurso es una causa política, no necesariamente educativa. Está demostrado, compañeras, que países con otros sistemas políticos, económicos, no necesariamente neoliberales, tienen otro discurso educativo. Y por eso es claro que esta es la causa en nuestro país y en otros tantos países. Evidencias institucionales de lo antes mencionado. El tema de la calidad educativa, el tema de la eficiencia, el tema de la eficacia. Estos dos conceptos ya los habíamos visto en otra materia que es calidad educativa justamente. Están vinculados, reitero, con el ámbito empresarial y no necesariamente con el ámbito educativo. Relación entre currículum y sociedad, la modernización y o reconversión industrial. Estos discursos que promueven el hecho de que nosotros constantemente estemos siendo evaluados, ¿no? Inclusive como profesores, son discursos, reitero, de un carácter político y de un carácter político-económico muy, muy específico. Voy a decir una cuestión muy extrema.
Si nosotros fuéramos socialistas, les aseguro que, que estos discursos de la calidad educativa, que estos discursos de la evaluación desaparecerían de nuestro vocabulario. Pero como somos neoliberales, ¿no? Entonces existen. Démonos cuenta que el problema no necesariamente es educativo, sino el problema, al menos en el discurso, ojo, al menos en el discurso, es político. ¿Vale? El caso de China. Vean, por favor, le pedimos por acá a nuestra compañera Andrea Yamilet. Andy, ¿nos apoyas con esta diapositiva? ¿Qué nos dice el caso de China? El caso de la China, el examen fue un instrumento burocrático para detectar castas inferiores. Ay, perdón, inferiores. Disculpen, acá se me fue una. Voy a corregir de una vez. Inferiores. Ok, muy bien. Ahí está. En China, por ejemplo, los exámenes sirvieron para promover una clasificación social, ¿no? Es decir, para ver a qué situación se enfrentaba el gobierno y entonces se daba una clasificación social. Si tú presentabas exámenes y tus resultados no eran los esperados, ¿no? Por el gobierno, te mandaban a escuelas acordes a los resultados obtenidos y a, pues desde luego, el contexto pues deseado, ¿no? Por el gobierno. Un ejemplo muy sencillo. Hoy nosotros, en nuestro sistema educativo mexicano, por ejemplo, en primaria y en secundaria, como padres de familia, seleccionamos una opción para nuestros hijos, pero no podemos mandar a nuestros hijos a la escuela que nosotros querramos, a escuelas, pues, gratuitas, ¿no? A escuelas controladas por el gobierno. No puedo seleccionar la escuela que yo quiero. ¿Alguien sabe cómo funciona eso? O sea, ¿yo puedo mandar a mi hijo, a mi hija a la primaria que a mí se me antoje? ¿O hay una limitación, o hay una limitante? ¿Quién me dice? Pues se basa mucho en tu domicilio, ¿no? Ajá, exacto, Lupita. Muy bien, se basa en el domicilio. Bueno, pues imagínense que lo que para nosotros es el domicilio, para China es un examen, ¿no? Entonces, aunque yo quiera mandar a mi niño a una primaria, si mi niño no obtiene los resultados específicos y esperados por el gobierno, pues lo van a mandar a una primaria a donde van a ir niños con sus características, ¿no? O sea, con los mismos resultados. Este es uno de los casos que demuestra que la presentación, la realización de un examen no tiene necesariamente que ver con un fin educativo, sino más bien con un fin político, con un fin social, ¿no? En China así funciona. A nosotros nos mandan en función, dice Lupita, del domicilio, y es correcto. En otros países, los exámenes, por eso es que se llaman exámenes de ubicación. La ubicación no necesariamente cognitiva, sino la ubicación inclusive geográfica. En la Edad Media, hasta antes de la Edad Media, no existía un sistema de exámenes ligado a la práctica educativa. Y esto es algo también bien interesante de analizar. Los primeros sistemas educativos, ojo, educativos, no familiares, porque he dicho que la esencia de la familia se centra necesariamente sobre la evaluación. Pero los primeros sistemas educativos en la antigüedad e inclusive en la Edad Media no presentaban exámenes, ¿vale? Si nosotros nos vamos a la Edad Media, si nosotros nos vamos a la Europa medieval, si nosotros recorremos el reloj y el calendario 1000 años atrás,
y asistimos a una escuela, nos vamos a dar cuenta de que en esa escuela la idea de la enseñanza y el aprendizaje no estaban mediadas por la idea de la presentación de exámenes. El examen no aparecía, ¿ok? El examen no figuraba. Entonces, algo nos dice que el examen no es inherente, no es necesario, no es algo inseparable de la educación. Más bien fue algo que le pusimos las sociedades modernas con el tiempo. Y que desde luego algunas sociedades antiguas como la China ya lo tenían, pero que otras sociedades como la griega no lo tenían. Ojo, el examen educativo. Ya les había comentado que en Grecia, por ejemplo, había exámenes y un examen lo que significa es examinar. Eso es lo que significa un examen, examinar. Es decir, analizar los componentes o los elementos de un todo. Entonces, en una región de la Grecia antigua que se llamaba Esparta, cuando un bebé nacía, lo examinaban, o dicho sea de otro modo, le ponían un examen. Cogían al bebé y veían sus características, y si las características, ojo, no cognitivas, no educativas, no, si las características anatómicas eran las esperadas, lo dejaban vivir. Si es que las características de su cuerpo no eran las que se esperaban, entonces lo condenaban a la muerte, ¿no? Y a eso se le llama eugenesia, que es una práctica de control social o de control poblacional. 2500 años después de estas prácticas que a nosotros nos aterrorizarían, hubo en Alemania un personaje llamado Adolf Hitler que realizó las mismas prácticas, ¿no? Hitler lo que hacía, pues básicamente era buscar una raza aria con ciertos componentes corporales. De igual forma que los espartanos del siglo V antes de Cristo. Existían esos exámenes, sí, pero los exámenes educativos no existían, ¿vale? Entonces, después, esos exámenes van a colarse a el aspecto escolar. La cuantificación del conocimiento en el siglo XIX. Vean esta parte importante, y esto es algo que quiero que analicemos. Al principio alguien comentó, ¿quién fue la que dijo que una calificación no determina a un alumno? ¿Quién lo comentó? Al inicio. Yo, profe. Ok, ¿por qué? Coméntanos, abunda un poquito más en esa idea, me parece bien interesante. ¿Por qué una calificación? Y estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Por qué una calificación no define a un alumno? Porque una calificación reprobatoria no quiere decir que no sepa hacer las cosas, sino que simplemente a lo mejor por ciertas situaciones, no, al momento de aplicar el examen, no lo supo entender de forma teórica, pero cuando va a la práctica lo sabe hacer y lo sabe desarrollar bien. Sin en cambio, una persona puede ser el caso distinto, ¿no? De que si saca 10 la persona, puede que sepa la teoría, pero a la hora de la práctica no lo puede llevar a cabo. Pero ahí puede ser que sí lo pueda hacer, que sí sabe tanto la teoría como la práctica, pero puede ser también como sabe la teoría, pero no la práctica o no sabe cómo plantearlo. Y asimismo con los que tienen 5, a lo mejor no saben hacer ni una ni otra, pero va cambiando todo este tipo de situaciones, o sea, pero es dependiendo de la persona. No puedo decir que a lo mejor todas aquí salimos mal dentro de la clase, pero no lo sabemos llevar a la práctica, sino que va cambiando la situación. Y aparte también creo que tiene que ver el contexto en el cual nos estamos desarrollando, porque si el niño o la persona tiene problemas, por ende, pues se va a ver reflejado en las calificaciones o en cómo es, y los mismos maestros se van a dar cuenta, y más si es de buenas calificaciones o participa. Entonces, tiene que haber muchas razones entre eso.
Muy bien, muchas gracias. De hecho tienes toda la razón. Y esta diapositiva nos introduce un nuevo concepto que es el de la calificación que comentaba Eli. La calificación y el examen no figuraban en el panorama educativo durante la Edad Media, inclusive durante los primeros 300 años de la modernización o de la modernidad más bien. Es hasta 1800 que los exámenes comienzan a insertarse en el sistema educativo. Es decir, esta idea de que yo presento un examen, compañeritas, no tiene más de 250 años. Si nosotros hubiéramos nacido hace 300 años, la palabra examen no existiría en el ámbito educativo. Pero nacimos en el siglo XX, ¿vale? Por acá, si alguien tiene 18, 19 años, pues nació en el siglo XXI. Bueno, pero es a partir de 1800 que en Inglaterra, y eso lo vamos a analizar en otra ocasión, que en Inglaterra comienzan a desarrollarse los primeros exámenes educativos. Y la idea del examen acarrea la idea de una calificación. Porque ¿qué sentido tiene que yo presente un examen si es que no obtengo una calificación? No sé si les ha pasado justo eso. Cuando yo aplico exámenes y no entrego calificaciones a mis alumnos, me preguntan, ¿y entonces para qué hizo el examen, profe? O sea, si hay examen, a fuerza hay calificación. No puede haber examen sin calificación y no puede haber calificación sin examen. Vean las trampas que nos hemos ido metiendo nosotros solitos. No puede haber examen sin calificación, pero lo problemático es que tampoco puede haber una calificación sin un examen. Ah, y otra trampa. Eli, ¿la educación es un proceso de números, de cantidades, o es un proceso de cualidades, de valores? ¿Tú qué me dirías, Eli? Como tal, tiene que verse reflejado en todo lo que acaba de decir, ¿no? Porque no solamente vas a aprender a la escuela números y cantidades, sino que vas aprendiendo ciertas cualidades de todos y cada uno de tus compañeros, así como de los maestros. Claro. Y en esencia, la educación tiene que ver más con un proceso cualitativo. Otro concepto, por ejemplo, la inteligencia, que es un concepto muy vinculado con la educación. La inteligencia es una cualidad en los seres humanos, no es algo cuantitativo. Y acá entonces la cosa se tuerce, porque yo estoy intentando evaluar algo que es cualitativo con un instrumento cuantitativo. Es como si de pronto yo quiero hacer la medición de un líquido, con un metro. ¿Cómo rayos puedo saber cuántos litros hay en una piscina, no midiendo con litros, sino midiendo con una regla? ¿Cómo puedo hacerlo? Ahí la cosa no empata, porque estoy aplicando un sistema de medición cualitativo a un fenómeno, perdón, un sistema de medición cuantitativo a un fenómeno cualitativo. ¿Ok? Eso es algo que debemos tener importante. La tesis del artículo, ya para ir cerrando, la tesis del artículo es la siguiente. Por favor, le pedimos a nuestra compañera, Nancy Serrano, ¿nos puedes apoyar con la lectura? Sí, profesor. Sí. Dice, cuando la sociedad no puede resolver problemas de orden económico, asignación de resultados, de origen social, distribución de justicia, de orden psicopedagógico, conocer y promover los procesos de conocimiento de cada sujeto, transferir esta importancia a una excesiva confianza de elevar la calidad de la educación. Solo a través de racionalizar
el ejemplo de un instrumento, el examen. El empleo de un instrumento del examen. Gracias, Nancy. La tesis central del artículo, y es una tesis bien problemática, pero también bien interesante, dice que pues nuestras sociedades, específicamente México y cualquier otro país moderno de carácter, con un sistema político de carácter neoliberal, en general capitalista, que es pues prácticamente el 80% de los países que conocemos, como tienen problemas tan fuertes como la distribución de justicia, o sea, que hay una cuestión de impunidad tremenda en nuestro país. Apenas escuchaba el día de ayer una noticia, en la que un grupo de personas lograron capturar a un ladrón de guajolotes. Un señor se andaba robando los guajolotes en una comunidad. No sé si alguien escuchó la noticia. ¿Alguien la escuchó? ¿No? Bueno, el señor se andaba robando los guajolotes, lo logran detener las personas de la comunidad, lo amarran a un poste y le prenden fuego, ¿no? Hay un problema de distribución de la justicia. Asignación de presupuesto, ¿no? O sea, el dinero cada vez alcanza para menos y cada vez se encuentra en las manos de los menos, ¿no? Entonces, ahí hay grandes problemas, problemas migratorios, problemas políticos, problemas de seguridad, no solamente de justicia, sino también de seguridad. Bueno, la tesis del artículo es que como las sociedades tienen un buen de problemas y no encuentran una solución, se inventaron una. Y entonces, todo esto es un problema de educación. ¿Yo, México, tengo estos problemas? Sí tengo a muchos pobres. De hecho, cada año tengo 1.1 millones más de pobres que el año pasado. Y sí, claro, no existe justicia en mi territorio. Y sí, claro, mis ciudadanos están yéndose de este territorio y están buscando otros territorios. Se están yendo al país del norte. Ah, y claro, lo que genero como país no es suficiente para las personas que viven dentro de mi país. Ah, pero el problema no es mío. Estamos así por una falta de educación, ¿no? No sé si ustedes han escuchado esa idea de que la educación es la panacea de las sociedades modernas. Es decir, que la educación es la que resuelve todo. ¿Por qué Finlandia es un país de primer mundo? Ah, pues porque tiene un buen sistema educativo. ¿Y por qué México es un país de vías económicamente hablando, es un país en vías de desarrollo? Ah, pues porque su sistema educativo no es tan bueno. Ay, ¿por qué es que la pandemia todavía no se ha domado? Ah, pues porque la gente tiene falta de educación. Ah, ¿y por qué es que existen los pobres? Ah, pues porque no se educaron. Todo es un problema de educación. Pero como no podemos echarle la culpa a la educación en su conjunto, hay que buscar un punto débil. Y entonces el punto débil es la evaluación. Y entonces, si evaluamos más, mejoramos como sociedad. Esta es la tesis del artículo y es una tesis bastante interesante. Las preguntas que me surgieron a mí cuando leí el artículo es, ¿pueden existir exámenes justos en sociedades injustas? Voy a poner este caso. ¿Hay forma de arreglar el resultado de un examen? ¿A alguien se ha conocido algún caso en el que una persona reprobó un examen, pero a través de un incentivo a quien evaluó, el resultado de ese examen se modifica? ¿Alguien ha conocido algún caso así o nadie en México? Bueno, nadie acá en ustedes. Lupita dice que sí, ¿verdad? Inclusive los exámenes de admisión. O sea, ¿qué sentido tiene presentar un examen de admisión si después de todo hay ciertas cosas que se pueden solucionar?
Por eso esta pregunta que yo me hago y que yo les hago a ustedes. ¿Pueden existir exámenes justos en sociedades injustas? ¿Cómo es que de una sociedad injusta puede surgir algo justo? ¿Los exámenes son justos, de hecho, para todos? ¿El examen que aplica la UAP es justo? Por poner un ejemplo, yo tuve una alumnita hace algún tiempo en el servicio que era una alumna invidente. Era una chica que no veía y no veía desde el nacimiento. Entonces esta nena, cuando presenta su examen de admisión, pues se enfrenta a una situación en la que no puede presentar su examen. Ella tenía todos sus papeles, tenía certificado de secundaria, tenía el promedio, tenía todo, pero va a la prepa a hacer un examen de admisión y no puede hacer el examen porque las condiciones de la universidad están pensadas para que las personas que presentan estos exámenes sean personas con ciertas características, ¿no? Y esta nena no tenía una de esas características, que era la vista. Ni siquiera pudo presentar el examen. Y después de todo ingresó a la prepa, pero ingresó por una parte de una vía legal y demás, ¿no? Y entonces la universidad tuvo que hacerle un espacio a la chica. Tuvo que presentar un examen, pero un examen diferente. ¿Es justo el examen tradicional para todos y todas? Segunda pregunta. ¿Los profesores pueden evaluar el proceso de aprendizaje individual cuando socialmente se enseña que ellos no son valiosos? ¿Cómo es que yo puedo otorgarle valor a un alumno cuando la sociedad a mi profesor no me valora? ¿Cómo puedo dar algo que no tengo? Todas estas campañas de desprestigio en los medios de comunicación hacia el magisterio, hacia los maestros de Oaxaca, hacia los maestros de Guerrero, hacia los maestros de Michoacán, hacia los maestros en Chiapas. ¿Cómo es que alguien puede dar amor sin recibirlo? ¿Cómo es que cómo es que un profesor puede otorgar valor a un alumno si ese profesor no es valorado? Tercer pregunta. ¿Hasta qué punto el examen une a una sociedad separada y fragmentada? En un país como el nuestro, polarizado políticamente, que si los fifís y que si los chairos, que si los católicos y que si los protestantes, que si los machistas y que si las feministas, que si los de la América y que si los antiamericanistas, que si los ricos y que si los pobres, que si los del norte y que si los del sur. En un país tan polarizado como el nuestro, ¿de qué sirven los exámenes? ¿Acaso no un examen es un instrumento al mismo tiempo que de evaluación, de clasificación? Y entonces, fragmentar más una cuestión que ya está fragmentada de por sí, ¿es prudente? ¿Vale? Y bueno, ya por último, me quedan 2 minutitos. Poder y saber. Rescatamos a Foucault. Es un autor que ya les había comentado. Foucault es un autor de origen francés. Tiene un texto extraordinario que se llama Vigilar y castigar, tiene otros textos por ahí, La historia de la locura, textos muy interesantes, y en algunos de ellos analiza el tema justamente de la evaluación en la educación. Y vamos a ver esta idea que desarrolla en uno de sus libros, que es Poder y saber. Los exámenes son mecanismos para medir el saber de un sujeto. Los exámenes son mecanismos para medir el poder de una institución o sociedad. Ambas cosas, de acuerdo con Foucault. Un examen a mí me sirve para conocer el saber que tiene un sujeto, pero al mismo tiempo me sirve para medir el poder que una institución posee sobre esos sujetos. ¿Vale? Bueno, no nos va a dar tiempo terminar esta presentación porque nos faltan algunas consideraciones. Les pediría por favor que terminaran ustedes de ver estas consideraciones. 3 inversiones. Estas 3 inversiones son 3 soluciones que da el artículo para cambiar la situación sobre la cual hemos venido hablando.
¿Qué podríamos hacer como profesores? ¿Qué podríamos hacer como padres de familia? ¿Qué podríamos hacer como ciudadanos para modificar este discurso? Y entonces tenemos esas 3 inversiones, ¿vale? Pero ya no nos da tiempo que las analicemos. Quedan como tareita para que ustedes las chequen y las comentemos la próxima clase, ¿vale? Algo que quieran comentar, compartir, compañeras. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues la presentación está colocada ya en la plataforma, para que ustedes le echen un vistazo. Y pues nada, agradecerles su participación, su puntualidad y pues mandarles un fuerte abrazo, compañeras. Hay que cuidarnos mucho. Les mando un fuerte abrazo y les deseo un bonito sábado. Saludos. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego. Gracias, profe. Bye.